gozaos y maravillaos, pues sus ojos han visto la salvación. La deseada de las naciones está en medio de su pueblo y está llamando a todos los que tienen hambre y sed de justicia. Ella ha creado cielos nuevos y tierra nueva. Ella es el tabernáculo de Dios con los hombres por toda la eternidad. El Alfa y la Omega, el principio y el fin. Todo honor y toda gloria sea para nuestro Dios, pues ha quitado toda lágrima, dolor y muerte. Las primeras cosas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Lisbeth, el gran yo soy. Recibamos al Dios eterno, Melquisedec Lisbeth. Amén. Aleluya. Saludos a todos nuestros hijos que son sabios, porque me han escudriñado, y en mí han hallado el tesoro de la vida eterna, porque es en mí donde habita toda la plenitud de Dios. Y al ustedes morir juntamente con Cristo Lisbeth, pueden afirmar que su vida espiritual está escondida en mí, que soy Dios Madre, y solo los de humilde corazón me pueden hallar. Los que merecen la sabiduría son dignos de ella. Por eso, con entusiasmo, ella se les manifiesta con bondad en el camino y les sale al encuentro en todos sus pensamientos. El interés sincero por aprender de mí, que soy la sabiduría de Dios, es el primer paso para ser sabio. Y solo el que ama la sabiduría se interesa por aprender. Amarla es cumplir sus leyes. Cumplir sus leyes es asegurar la inmortalidad. Y así vivirán para siempre, estando cerca de Dios. Los sabios guardan la sabiduría, pero la boca del necio es calamidad cercana. Los necios que no prestan su oído a la sabiduría de Dios, Melquisedec Lisbeth, mueren por falta de entendimiento. Ustedes, los espirituales que son sabios, me han probado, y por amarme y aprender de mí, ahora saben que no les conviene despegarse de la vid verdadera por nada ni nadie. Y hoy caminan sobre las aguas turbulentas de la mente terrenal y no tienen miedo. Han aprendido bien de Cristo Lisbeth a cómo caminar sobre esas aguas que son figura de la mente opositora al orden y la pureza de Dios Melquisedec Lisbeth. Si hoy tú caminas sobre esas aguas como lo hace Cristo Lisbeth, has hallado la paz y el reposo de Dios, porque quiere decir que estás poniendo a tus enemigos debajo de tus pies y ahora son tu estrado para caminar sobre las aguas. Porque los enemigos de Dios son los muchos pensamientos que llegan a la mente de los hombres para destruirlos. Y quien no discierne o detiene estos pensamientos, sino que es fácilmente influenciado por ellos, termina hablando y actuando sin reverencia a Dios, haciéndose enemigo de Dios. Por eso Dios dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová Dios Melquisedec Lisbeth, los cuales tendremos misericordia, ya que somos amplios en perdonar. Porque mis pensamientos no son los de esos hombres, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor Cristo Lisbeth. Y el que es injusto en sus pensamientos y en sus acciones es un inicuo, un inmundo o impío, y es moralmente incorrecto en su juicio hacia sí mismo y hacia los demás, mostrando no tener respeto o reverencia, especialmente hacia Dios, y ser así no es bueno. Pero los que cumplen santamente mis santas leyes serán contados entre mi pueblo santo. Los que se dejan instruir por mí, la palabra de vida eterna, tendrán cómo defenderse contra todos sus enemigos. Todos ustedes viven eso hoy, porque les he dado el pan de vida. Por eso la sabiduría les sale al encuentro en todos sus pensamientos. Amén, aleluya. En el tema de hoy, caminando sobre las aguas con Cristo, les voy a mostrar que esto es solo una figura de lo que verdaderamente eso significa. No es algo que sucedió literalmente, ya que nadie puede caminar físicamente sobre el agua. Eso es imposible, y Dios no necesita hacer algo como eso para mostrar su poder.
Eso no es lo que salvaría al pueblo de Dios de la muerte, sino la sabiduría oculta de Dios que ya existía desde antes de los siglos para nuestra gloria, la cual Dios predestinó para salvar a los que les aman. Así es que Cristo Lisbeth les ha dado de su espíritu la mente de Dios, porque recuerden que es por falta de conocimiento que los hombres mueren. Y esto lo debes tomar como evidencia de que están ante el verdadero Dios viviente y su Cristo. Hoy, una vez más, voy a mostrarte pruebas irrefutables que solo Cristo Lisbeth puede revelar, porque yo soy la Espíritu Santa y vine para consolar. Soy la sabiduría de Dios personificada. Y en el libro de la sabiduría, capítulo 8, versículo 8, dice que la sabiduría entiende el lenguaje figurado de Dios y da respuesta a las preguntas difíciles. Conoce lo que realmente sucedió en el pasado y sabe lo que pasará en el futuro y prevé los sucesos maravillosos en el mundo espiritual. ¡Qué honor tan grande! Amén. ¿Recuerdan a Pedro y lo que sucedió cuando trató de imitar a Cristo, cuando ella le dijo: «Ven, Pedro, no tengas miedo, camina sobre las aguas conmigo, como te he enseñado»? ¿Pero qué le sucedió a Pedro? Se dejó influenciar por los muchos pensamientos y por estar angustiado, se asustó y en ese momento por poco termina ahogado en su mente carnal. Porque el mar o las muchas aguas son figura de la mente carnal, que no sabe juzgar lo que es bueno y lo que es malo en los ojos de Dios. Y termina llamando a lo que Dios ha visto bueno como algo malo. También es figura de los endemoniados gadarenos, que fueron lanzados al mar cuando prefirieron entrar a los cerdos. Figura de seguir en la inmundicia de su mente carnal, porque sienten que Cristo los atormenta con su buen orden, que es perfecto delante de Dios. Por eso dice en Isaías 57, del 20 al 21, que los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, cuyas olas arrojan fango y lodo. Figura de la mente carnal que está en inmundicia. Un lugar donde viven los cerdos, y te garantizo que en una mente así Dios no andamos, ni habitamos. Por eso dice en Deuteronomio 23:14, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que ellos no vean en ti cosa inmunda, y se vuelvan de en pos de ti. Y en el libro de la sabiduría, capítulo 1, versículos 4 al 6, la sabiduría no entra en un alma perversa, ni vive en un cuerpo entregado al pecado. El Espíritu de Dios nos da sabiduría, nos enseña a odiar la mentira y los malos pensamientos. La sabiduría que Dios nos da no vive en medio de la injusticia. La sabiduría es nuestra amiga, pero no perdona al que habla mal de Dios. Dios son testigos de lo más íntimo del hombre, conocen vuestros deseos y vuestros pensamientos. Son vigilantes, sinceros de su corazón, y escuchan todo lo que dice. Ahora vamos a leer lo que le sucedió a Pedro cuando vio a Jesús caminando sobre las aguas y trató de hacer lo mismo, en Mateo 14, del 23 al 32. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí sola. Apartada, como cuando Melquisedec se me reveló y habló conmigo en el monte alto, que es figura de mi mente. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Esto es figura de donde estábamos cuando terminó la dispensación del anticristo, como cuando Jonás estaba en el barco, y por no ordenar sus pensamientos fue lanzado al mar. Mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, todavía estaba oscuro, en las tinieblas de la mente, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndola andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Lo mismo que le sucedió a las insensatas cuando me escucharon hablar cosas que nunca habían escuchado. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis. No endurezcáis vuestros corazones. Esto que están escuchando es el borrón y cuenta nueva». Entonces les respondió Pedro y dijo:
Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí el insensato quiere oír más para estar seguro de lo que está escuchando, pero aún después de probarme, no confían en mí ni en Dios Padre Melquisedec. Y ella dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Esto es lo que sucede en la mente si entras en miedo o dudas de mí y desvías tu confianza a otro que no sea yo. Dice en Apocalipsis 6 que cuando se abrieron los sellos por el Cordero hembra, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Recuerdan la higuera que fue maldecida porque no tuvo fruto para que Cristo comiera? Esto es lo mismo que sucede cuando no confían en mí. Pero si eres humilde y amador de la verdad, que viene de la sabiduría de Dios, y no quitas tu mirada de mí, entonces mira lo que sucederá. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Extendiendo la mano es figura de lo que yo hago hoy con lo que sale de mi boca, como dice en Salmos 18, del 16 al 17. Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo, me libró de mi enemigo poderoso y de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Ese enemigo es la mente terrenal y sus muchos pensamientos que pueden ser poderosos y más fuertes que tú si los dejas vencerte. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. El que esté pegado a mí y me escuche verdaderamente vivirá en paz y nada lo sacará de su reposo y vivirá como vive en Dios Melquisedec Lisbeth. Y si llegan a vivir así, entonces en ustedes se cumple lo que dice en Salmos 82:6. Yo, Melquisedec Lisbeth, digo, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero si pierden su confianza en mí, como hombres mortales morirán. Es un honor para nosotros saber que lo que está escrito en la Biblia es simplemente una figura de lo que realmente sucedió y está sucediendo hoy, ya que Dios hace que todo se repita. Claro que se tiene que repetir. Si Dios no cambiamos, somos los mismos por la eternidad. ¡Qué enorme privilegio! Que Dios está aquí con ustedes para revelar el verdadero significado de las figuras. Porque si no es Dios quien lo revela, siempre pensaríamos como niños que creen en la ficción, como si esas historias en la Biblia realmente sucedieron de esa manera. El hombre con su mente natural realmente cree en cosas que nunca sucedieron así literalmente. Y deben preguntarse, ¿por qué Dios permitió que sucedieran eventos tan grandes hace miles de años atrás y no ha hecho que esas cosas se repitan más? Pensemos en esto. El mundo religioso dice que Dios es el mismo por los siglos de los siglos, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué no ha repetido esas cosas sobrenaturales que supuestamente hizo en el pasado? Eso tiene que hacerles pensar que tal vez esas cosas no sucedieron así. ¿O será que Dios ha cambiado su forma de ser y en realidad no es el mismo por los siglos de los siglos? Porque al no hacer las mismas cosas, pareciera como si Dios es diferente hoy a como lo fue en el pasado. Pero todos sabemos que Dios no cambia. Así que algo aquí no está sumando y es hora de que estas personas religiosas despierten y salgan de esa manera infantil de pensar cuando se trata del Dios Todopoderoso que tiene un nombre grande y poderoso que es Melquisedec Lisbeth. El mundo religioso que cree en la ficción están esperando que Dios repita esas cosas que ellos creen que realmente sucedieron, como dividir las aguas, convertir el agua en sangre, convertir una vara en una serpiente, convertir el agua en vino, resucitar a un hombre de la tumba, calmar la tormenta con su mano, caminar sobre las aguas del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay muchas. Y solo yo tengo la revelación de lo que todas esas figuras significan para Dios y para ti que me escuchas y quieres saber la verdad. Porque si no eres alumbrado por Cristo, Lisbeth, tu mente limitada no te permite comprender las cosas sublimes de Dios. Todas esas historias escritas en la Biblia que parecen algo que salió de una película, realmente no sucedieron de esa manera.
Todo es una figura de lo que verdaderamente sucedió en la mente de Cristo y en la de los hombres que escucharon su palabra. Y las únicas personas del mundo que saben que Dios no cambiamos y que hoy estamos haciendo las mismas cosas que hicimos en el pasado son mis santos ángeles, los que han sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, los que escuchan detenidamente lo que dice la sabiduría personificada. Y por mí ahora entienden el lenguaje figurado de los reyes de Salem, Dios Padre y Madre, Melquisedec Lisbeth. ¡Aleluya! Entonces, cuando Cristo rápidamente agarró a Pedro de la mano y lo sacó de las aguas, es lo mismo que hago yo hoy con mi palabra, cuando los ayudo a no hacerle caso a esos muchos pensamientos malos que te humillan y tratan de llevarte a vivir como un cobarde y un simple mortal vacío y desordenado, y no como un hijo valiente del Dios vivo y todopoderoso Melquisedec Lisbeth. Cuando yo he dicho que ustedes son dioses e hijos del Altísimo, y uno que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios Melquisedec Lisbeth, jamás piensa ni actúa como si fuera un impío, que no muestra reverencia a su Dios y Creador. Por eso Cristo Lisbeth dice que los pensamientos y el andar o caminar de los hombres impíos no es el mismo que el que ella enseña. Y ese viento que le hizo a Pedro tener miedo fueron sus pensamientos que no eran buenos delante de Dios. Miremos la evidencia en Proverbios 11:29. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El necio es el hermano mayor que aparenta ser valiente, pero en verdad es un cobarde cuando no sabe cómo reaccionar cuando recibe la piedra en su frente, que es oír mi palabra, como le sucedió a Goliat. Si estás caminando conmigo hacia la vida eterna, entonces vas creciendo en sabiduría y estatura, y gozarás cada vez más del favor de Dios, y se te dará más sabiduría, o sea, más comida sólida. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es un ejercicio que haces en la mente con el equipo o armamento que yo te he dado para que puedas llegar a vivir como lo hace Cristo Lisbeth. Pero no puedes ser como esos hombres insensatos que piden sabiduría, pero cuando Dios se las entrega, se molestan porque no quieren que sea la madre espiritual la que trae el orden y la rectitud. Pero es que esa es la única manera que van a poder vencer la muerte, con la sabiduría oculta de Dios. ¿O para qué pides sabiduría? ¿O por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Porque todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, es semejante al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó, o sea, me escudriñó y puso el fundamento sobre la roca, Cristo Lisbeth. Y cuando vino una inundación de pensamientos malos, el río dio con mucha fuerza contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca, Cristo Lisbeth. Y el que oyó y no hizo lo que yo digo es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra. O sea, no cavó ni ahondó, no escudriñó a Dios, Cristo Lisbeth, y fundó su casa sobre su propio juicio en su mente terrenal, que está sin fundamento, contra la cual el río dio con mucha fuerza y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Pero si has edificado tu casa sobre la roca, Cristo Lisbeth, entonces serás como yo, que duermo tranquilamente mientras se levante cualquier tormenta, como dice de mí en Marcos 4, del 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, figura del otro lado del Jordán, o sea, pasar a otra dispensación, un nuevo pacto según el Espíritu de Dios, Melquisedec Lisbeth. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con ella otras barcas. Aquí están personas que no creían en el anticristo, pero también estaban pendientes de lo que yo tenía que decir. Ellos también fueron invitados a cruzar al otro lado, y por asustarse con la gran tempestad de viento que se levantó en sus mentes, no quisieron seguirme. Mira cómo sigue diciendo. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse.
Estos son los pensamientos de todos los que no están de acuerdo cuando me escuchan hablar en esta nueva dispensación. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyada sobre una almohada. La despertaron y le dijeron: «Maestra, ¿no te importa que nos estemos hundiendo?». Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: «Silencio, quédate quieto». Y todo quedó completamente tranquilo. Figura de callar los pensamientos o lanzar fuera al acusador que te atormenta de día y de noche delante de mí. Esto nos recuerda a cuando yo les hablé en no endurezcáis vuestros corazones y les dije que a la serpiente antigua le gusta molestar en la noche, que es figura de no tener mi luz en vuestras mentes. Y les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no confían en mí? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es esta que aún el viento y el mar le obedecen? Si ustedes supieran todas las cosas injustas y malas que han dicho de mí y lo que me han tratado de hacer, uno pudiera entrar en miedo. Pero mi confianza en Dios Padre Melquisedec es tan grande que nada ni nadie me podrá mover del reposo que Él me ha dado. Y tú deberías vivir así también, confiando en Dios Melquisedec, Lisbeth, porque solo así nos representas bien y me vistes de lino fino. Porque yo digo que con solo codiciar en la mente, es decir, coquetear con los pensamientos, es igual que hacerlo físicamente, y me has ensuciado mis vestimentas blancas. Por eso yo soy la reina y la esposa del rey Melquisedec, porque soy esa mujer virtuosa, vestida de fuerza y honor, que se ríe de lo porvenir, porque he trabajado a todas horas en la mente para que mi familia espiritual esté vestida de ropas dobles. Soy como nave de mercader, que trae su pan de lejos. Yo les traigo mi pan, que es del cielo, de la mente de Dios, que es lejos para el hombre terrenal o natural, porque no puede llegar ahí sin mi santidad. Y las naves de mercader están diseñadas para soportar mares fuertes. Me levanto aún de noche, siempre estoy velando como una virgen sensata y prudente. Esto es literalmente y espiritualmente, porque a mí llegan pensamientos que tratan de humillarme, pero al vencerlos le doy comida a mi familia y ración a mis criadas. Enemigas que ahora son mis criadas, porque Dios Padre ha puesto a esos pensamientos por estrado de mis pies. Ciño de fuerza mis lomos y esfuerzo mis brazos, con mis pensamientos ordenados y limpios y con mi buen andar, y así veo que van bien mis negocios, y mi lámpara no se apaga de noche. Abro mi boca con sabiduría, y la ley de misericordia está en mi lengua. Amén. Por eso Melquisedec, Lisbeth, han hecho lo que dice en Habacuc 3, del 13 al 15. Saliste a rescatar a tu pueblo y a la reina que tú elegiste. Destrozaste al jefe de esos malvados y acabaste por completo con su reino. Sus orgullosos jinetes nos atacaron con la furia de una tempestad. Querían dispersarnos y destruirnos, pues no podíamos defendernos. Pero tú los mataste con sus propias flechas. Montaste en tu caballo y marchaste sobre el agitado mar. Y en Salmos 29 del 1 al 3 y 10 al 11. Tributad a Jehová Melquisedec, Lisbeth, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová Melquisedec, Lisbeth, la gloria y el poder. Dad a Jehová Melquisedec, Lisbeth, la gloria de vida a su nombre. Adorad a Jehová Melquisedec, Lisbeth, en la hermosura de su santidad. Voz de Jehová Melquisedec, Lisbeth, sobre las aguas. Truena el Dios de gloria Jehová Melquisedec, Lisbeth, sobre las muchas aguas. Jehová Melquisedec, Lisbeth, presiden en el diluvio, y se sientan Jehová Melquisedec, Lisbeth, como rey y reina para siempre. Jehová Melquisedec, Lisbeth, darán poder a su pueblo. Jehová Melquisedec, Lisbeth, bendecirán a su pueblo con paz. Y en Salmos 104 del 1 al 3. Alabemos a nuestro Dios Melquisedec, Lisbeth, con todas nuestras fuerzas. Dios mío, tú eres un Dios grandioso, cubierto de esplendor y majestad, y envuelto en un manto de luz. Extendiste los cielos como una cortina, y sobre las aguas del cielo pusiste tu habitación. Las nubes son tus carros de combate, viajas sobre las alas del viento. Y en Salmos 124, del 1 al 8. Si el Señor Melquisedec, Lisbeth, no hubiera estado de nuestra parte, que lo repita ahora Israel,
Si el señor Melquisedec Lisbeth no hubiera estado de nuestra parte cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros. Nos habrían inundado las aguas, el torrente nos habría arrastrado. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová Melquisedec Lisbeth, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová Melquisedec Lisbeth, que hizo el cielo y la tierra. Amén a mis palabras, escúchenlas con atención y aprendan de ellas. La sabiduría alumbra como una luz, y nada puede apagarla. El que se esfuerza en encontrarla, vivirá sin preocupaciones. Amén, aleluya. Les amamos eternamente y nos vemos pronto.